siglo XX hacemos así, de forma muy breve, república aristocrática, y ya estamos emparejados. No me pregunten de la salida porque estoy viendo, chicos, les prometo que vamos a salir. No sé qué voy a hacer, pero vamos a salir del sitio, ¿ya? La verdad yo pensé que era hasta el 16 de agosto, eso fue lo que expliqué. Me mintieron. Profesora, el 3 y el 4 se suben notas. No te preocupes. Todos juntos al mayo. Sí. Este sábado. Sí, espera, no. ¿A qué hora exactamente? Porque... O el próximo. Ya, el próximo sábado nos vamos al mayo. Espérame, yo tengo sábados. Bueno, no está nada mal. Ahí sí que ahí es feriado. La región Virreinario Centro-Estima Andino Occidental, semana 8. Entonces nos quedamos aquí la semana el lunes, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la República del siglo XIX, los retos de organización del Estado-Nación, los aspectos de la problemática económica, social, política e internacional, caudillismo. Es evidente entonces, chicos, que el proceso de independencia, por lo que hemos visto, es bastante largo, dura más de 20 años, y a partir de esto se configura lo que conocemos como la nación peruana. Y ahora la pregunta es, ¿qué es una nación? Benedict Anderson ha tratado de estudiar a lo largo del tiempo el fenómeno de las naciones, el surgimiento de los estados-nación que nacen a partir de todas estas ideas ilustradas y se van a configurar a lo largo del tiempo. Entonces, para eso vamos a hacer el juego ya conocido por todos. Joven, por favor, ¿me puede leer la primera cita? Fuerte. Su casa, por favor, fuerte. Su casaca. ¿Cómo? Su casaca. Su casaca. Fuerte, por favor. Una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Muchas gracias. Una comunidad política imaginada como soberana, inherentemente limitada y soberana. Ok, ¿qué cosa quiere decir eso? Antes de la configuración de los estados-nación, ¿qué teníamos? Reinos, muy bien. ¿Y los reinos qué abarcaban? Todo, ¿no? Recuerden, teníamos a Europa dividida en diversos reinos. La monarquía española, además de ser la España peninsular, que tenía sus colonias en toda América. Lo mismo pasaba con Inglaterra en Norteamérica, en África, lo mismo pasaba con Francia, etcétera, chicos. Entonces, estamos viendo que esa idea de una monarquía, de un imperio que se trataba de extender y abarcar diversos territorios se rompe. Las naciones son territorios limitados, ¿okay? Geográficamente. Y dentro de esa geografía limitada son soberanos. Hay un problema con la idea de una comunidad política internacional. Las naciones van a surgir de esta idea de poder abrazar a todos estos ciudadanos que normalmente van a tener un pasado histórico común. Sin embargo, se van a invisibilizar otros actores. Yuri, por favor, ¿puedes leer la segunda cita? La segunda cita. Que pueden impedir la existencia o el surgimiento de otros relatos, desde voces acalladas o nunca escuchadas en las narrativas oficiales. Ok, Edward Said es otro estudioso sobre las naciones. Y lo que nos dice es que estas narraciones oficiales, esta historia oficial escrita desde arriba, desde las élites, lo que va a generar es silenciar esos otros discursos. Es lo que sucede en el Perú, chicos. ¿Qué pasa? Estas élites de criollos estaban interesadas o quizás acorraladas por el contexto histórico, social, político de esa época y decidieron con estas ideas de ilustración formar este Estado-Nación. Y este Estado-Nación aplacó esas otras voces que hemos revisado un poco en extenso, como la de los montoneros,
la población afrodescendiente, esclavizada, que no es liberada hasta mucho después dentro de la formación de esos estados-nación. Teniendo claro esto, vamos a hacer esta pregunta totalmente válida. A ver, Michelle, ¿puedes leer la pregunta, por favor? ¿Cómo fue imaginada la nación peruana? Lama. La nación fue imaginada en términos conceptuales, peruano, no plenamente incluyente. Se trata de un proceso que, en ocasiones, resultó aterrador y que silenció todo lo heterogéneo, olvidando también la explotación colonial y republicana. Y eso no. que ya por acontecimientos recientes relacionados con comunidades indígenas de la zona amazónica siguen vigentes hasta hoy. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias. Entonces, estamos viendo, según el texto de Langer, que habla sobre este proceso histórico, cómo la nación fue imaginada ya desde sus principios, excluyendo a estos otros. ¿Okay? Estos otros han sido excluidos y luego incorporados, o podemos pensar de poblaciones que dentro de este territorio siguen siendo excluidos. Cuando pensamos en la idea de nación peruana que surge en el siglo XIX. ¿Qué piensan? Sí, ciudad. ¿Qué piensan? Danos la segunda clase. Que ciertos aspectos siguen siendo excluidos. ¿Y por qué no se vuelve a escuchar el audio que no está conectado? ¿Cómo se conecta? ¿Qué hago? Es demasiado conectivo. Ay, perdón. Ajá, ustedes 200.000 nativos a 28 millones de peruanos. estamos debatiendo aquí. ¿Cómo? Se hace una separación entre los peruanos y los ellos, digamos, ¿no? Los nativos. Exacto, muchas gracias. Ustedes no nos pueden decir a los peruanos lo que tenemos que hacer. Ellos, los nativos, no son iguales a estos nosotros los peruanos. ¿Sí? Muchas gracias. Y además de hacer esa separación, ¿qué utiliza para reafirmar esa separación? Vamos chicos, análisis del discurso, letras, comunicaciones. Utiliza un número, como dice su compañera. Estos pocos no tienen nada que ver con estos otros que somos muchos, los peruanos, dice. Eso, chicos, es la idea de Anderson cuando habla de las comunidades imaginadas. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen a las 8.000 limeños? Conocemos a los 48, ¿cuántos somos? 40.000 ya, ¿no? ¿Cuántos millones somos? ¿40 millones? 33 millones. ¿Ustedes conocen a los otros 33 millones de peruanos? No. Pero si mañana viajan a Holanda y se encuentran con un peruano, no, se encuentran con alguien fenotípicamente, tiene rasgos peruanos, le van a preguntar, oye, ¿tú eres de Perú? Y le va a decir, sí, y dice, oh, yo también, y se van a abrazar. Eso es una comunidad imaginaria. Es una idea de que existe otro que no conoces, que comparte algo contigo, que comparte la idea de nacionalidad. Este concepto, que puede sonar muy bonito, es bastante disruptivo y bastante violento cuando hablamos de dejar fuera otras poblaciones que van a tener un pasado diferente, que van a tener costumbres y creencias diferentes. Lo que hace Alan García en este discurso del 2008 es generar o evidenciar esta idea de cómo fue construida la nación peruana. ¿Cuándo fue construida? ¿Cuándo surgieron esas ideas? ¿En el 2008? No. En el siglo XIX, cuando nos constituimos como nación. Celebramos el bicentenario ya hace unos años, no, el año pasado, ¿verdad? Sí. Y es importante preguntarnos cómo nos hemos estado construyendo como nación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos un referente. ¿Alguien ha escuchado hablar del mercurio peruano? Sí, una entrevista. ¿Sí o no? Sí.
periódico. Yo me acuerdo que yo compraba mi lámina Huascarán y buscaba mi dibujito del Mercurio peruano en los precursores de la independencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Mercurio peruano? ¿Qué piensan? ¿Qué recuerdan del Mercurio peruano? Un medio de difusión ¿de qué? ¿De las ideas? Ilustradas, que nos iban a llevar a qué cosa? A la independencia del Perú. Muy bien, vamos a ver qué es el Mercurio peruano, ¿no? Surge desde la idea de la conciencia histórica. Es un periódico, una publicación, ¿no? Que tiene historia, literatura, noticias. Fue vocero de una sociedad conocida como la Sociedad Académica de Almanaques del País, fundada en 1790. Se editó entre 1791 y 1795. Y es bastante interesante esta última parte, ¿ok? En el Virreinato del Perú es uno de los productos culturales que mejor ejemplifica la recepción de la Ilustración, si entendemos por ella al movimiento que pretendió someter a todo al juicio de la razón y a la observación de la experiencia. Esta ilustración que llega aquí tiene otros tintes, ¿ok? Primero busca evidenciar que los criollos son los que más conocen sobre América y su territorio. En el Mercurio peruano lo que ustedes van a encontrar son largos tratados de la descripción de la flora, fauna, etc. Como sugiere Danger, la reivindicación de lo americano, de su historia natural y de la reconstrucción de su pasado resulta ser la consecuencia más obvia de la refutación de los criollos, la cual trae consigo además el surgimiento de una clara conciencia histórica, primer requisito para establecer una nación. ¿Ok? Y hasta ahí todo está sonando lindo, ¿no? ¿Qué les parece? Se parece mucho a lo que conocemos en Mercurio peruano. A ver, ¿quién estaba? Gustavo, por favor, ¿puedes leer la diapositiva? Ahí se puso. ¿Qué es lo que va a lograr el Mercurio peruano cuando empieza a hacer estos tratados primeros naturalistas y luego sobre la historia del Perú prehispánico? Pensar en un territorio que va más allá del virreinato, que tiene un pasado antes, que es un territorio en común, ¿ok? Estos datos me parecen bastante interesantes. Jean-Pierre Clement ha estudiado con detenimiento cuántos y quiénes fueron los suscriptores del periódico. El número total fue de 517 personas. De ellas, la tercera parte integró la burocracia colonial. Figuran incluso virreyes, capitanes generales, intendentes, regidores, arzobispos, tribunal de la Santa Inquisición, etc. Los suscriptores en su mayor parte estuvieron ubicados en Lima, el 54%. La difusión del periódico superó con creces las fronteras del capital del virreinato, un 18% en el interior y un 11% que residía fuera del virreinato del Perú entre América y Europa. ¿Esto qué cosa quiere decir? Cuando pensamos en 517, en la actualidad pensamos en que es un número efímero, ¿no? Muy poco para un periódico que hablamos o pensamos que ha sido una fuente masificada. Sin embargo, recordemos que en esos tiempos no todos sabían leer y además este periódico estaba destinado a ciertos estratos, a ciertas clases, ¿ok? Que van a ser la clase media y la clase alta. Estas ideas que se exponían en el Mercurio peruano van a ser compartidas normalmente en cafés, en bares, los periódicos se suelen leer en voz alta, etc. ¿Ok? Entonces, ¿saben esto de los periódicos, no? Que los periódicos antes eran como un bien preciado y muchas veces hay un oficio que es el de leer los periódicos. Hay personas que se dedicaban a viajar de pueblo en pueblo leyendo los periódicos. Hay una película sobre esto, con Tom Hanks. Muy buena.
después de hablar del mercurio peruano y de cómo de alguna forma generó en cierto estrato de la población la idea de nación como un territorio que tenía un pasado histórico común, nos es importante pensar cómo surgieron las naciones. Y hablamos de tradiciones inventadas. Tenemos a un gran historiador llamado Eric Hobsbawm que plantea que no todas las tradiciones de una comunidad pertenecen ni son producto de un pasado histórico accesible, sino que existen también tradiciones inventadas, que son una serie de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas de una manera táctica o explícita de una naturaleza ritual o simbólica, que pretenden inculcar ciertos valores y normas de comportamiento mediante la repetición, las que automáticamente nos remiten a una continuidad con el pasado. Surgen como respuestas a situaciones novedosas y bajo amenazas de cambios sustanciales en las comunidades y grupos sociales. Son el producto de los constantes cambios e innovaciones del mundo moderno y constituyen un intento de estructurar y rescatar algunos aspectos de la vida social comunitaria en un sentido estable y perdurable. Surgen cuando se debilitan o destruyen ciertos patrones sociales de las viejas tradiciones o cuando no son ya suficientemente adaptables y flexibles a las nuevas situaciones. Si miramos nuestro pasado histórico republicano y nuestro pasado actual, el Perú está plagado de tradiciones inventadas. ¿Alguien reconoce la imagen que vemos en la diapositiva? ¿Con qué la asocia? ¿Qué? Ok, muy bien, ¿sí? Es un escocés, evidentemente, y lo que tiene es la vestimenta tradicional que se llama kilt. Estos kilt, ¿quién los usaban? ¿Quiénes los usaban? Los escoceses, ¿no? Se dice que se diferenciaban de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo por el color y el patrón de cuadras que tenían. Sin embargo, jóvenes, les comento que el kilt no se usó hasta que los escoceses necesitaron vender telas con patrones de cuadros. Específicamente las personas que tenían todo este comercio de telas y decidieron impregnarle la idea pues, de un sentido de comunidad. Y así los escoceses, que antes sí usaban faldas, pero no necesariamente de cuadros, las empezaron a utilizar y su uso se masificó y en la actualidad pues, es un referente de ser escocés. ¿Ok? Todo esto y más en el libro de Eric Hobsbawm, Tradiciones Inventadas, disponible en la biblioteca de su facultad o en cualquier lado. ¿Ok? ¿Cómo se llama la persona? Eric Hobsbawm, Tradiciones Inventadas. Entonces, Eric Hobsbawm va a distinguir entre tradición y costumbre, destacando que las últimas son las que prevalecen en las sociedades periféricas, en las cuales aún se entablan relaciones cara a cara, mientras que las tradiciones se caracterizan por su permanencia o invariabilidad. La costumbre, o ley común, muestra cierta flexibilidad en cuanto a su adherencia con el pasado y, por lo tanto, variabilidad y adaptabilidad, pero también afirma que la desaparición de la costumbre necesariamente cambia la tradición. Y en ese sentido, todo esto era para hablar, esta diapositiva de los símbolos. ¿Ok? ¿Qué símbolos tenemos? ¿Qué símbolos usamos? La carapela, la bandera. Todos estos símbolos surgen de forma bastante rápida, por no decir esporádica, ¿no? Con la declaración de la independencia, el himno. ¿Quién sabe cómo fue el tema del himno? Un concurso, chicos. Y el ganador se dio cerca a la fecha de la proclama de la independencia, para que sea más significativo. Empezamos entonces, a partir de la independencia, a tratar de tejer un pasado en común. Bueno, un pasado en común, pero siempre guiado por ciertos intereses. ¿Ok? Entonces, con todo no puede afirmarse que la independencia haya sido un movimiento masivo. En cuanto a su imaginación, San Martín tuvo que enfrentar a una élite aún indecisa que firmó aquella acta
como una estrategia de sobrevivencia ante el vacío dejado por la retirada del país. ¿Ok? Entonces, podemos plantear, siguiendo a Hobsbawm, que se hizo necesario el pronto establecimiento de signos que evidenciaran que se estaba iniciando una época nueva y que a la vez fueran capaces de instituir tradiciones, en el sentido que les otorga Hobsbawm, es decir, un grupo de prácticas de naturaleza simbólica o ritual que por medio de su aprendizaje, interiorización y repetición inculcan valores. Un ejemplo de ello, claro, todos se saben el himno nacional, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque lo cantaron todos los días en su colegio, los días lunes, pisaron la bandera, que saben que es color rojo y blanco, y cantaron. En mis tiempos la primera estrofa era diferente. Por nota. Qué blasfema, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de esos símbolos? Eso decía mi profesor. La construcción de los símbolos, entonces. Entonces en el Perú fue el mismo general José de San Martín quien creó los símbolos que construyen a afianzar el proceso de cultura política. Y bueno, ya tienen los frenos de Martín y todas estas cosas que ustedes ya saben. Me interesa pensar o hablar de eso, ¿no? Como varios de los nuevos países hispanoamericanos, la bandera peruana tomó el color rojo, el cual también caracterizaba la bandera española, pensando así en un pasado, ¿ok? Entonces, ¿qué otro símbolo aparece en la bandera? El laurel, ¿no? El maíz o El árbol de la esquina, el sol y las montañas, que estaba representando a la reminiscencia inca. ¿Cómo? Ajá. ¿Qué dijo Ok, chicos, entonces, ahora, estamos aquí. Estamos en el siglo XIX. Tenemos, en 1821 se proclama la independencia, tenemos la batalla de Junín que cierra ese proceso. Luego vamos a tener la guerra del Pacífico y vamos a tratar de entender todo este periodo, ¿ok? Entonces, tenemos una primera etapa que fue la de post-independencia, el lapso en que debieron resolverse los problemas planteados por la nueva situación política. Luego tenemos la guerra con Chile. Entre 1840 hasta antes de la guerra con Chile tenemos la bonanza de guano. La segunda etapa, ¿ok? Esta es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, quiero mostrarles esto. Tenemos, se formula el primer presupuesto general de la República. Recuerden que nuestras arcas están bastante alicaídas. Vamos de un conflicto que dura más de 20 años, por lo tanto no hay recursos. Luego tenemos el primer gobierno de Castilla, se instala y existe esta idea de avance o bonanza. ¿Qué es lo que sucede? O cuáles son los hechos más importantes dentro del gobierno de Castilla. La primera línea telegráfica, la red vial que genera con los trenes a vapor, los ferrocarriles, ¿no? El de Lima Callao, el primero de Sudamérica. Con el gobierno de Echenique tratamos de consolidar la deuda interna, el conflicto de Ecuador. Hay un estudio, diversos estudios realizados por Antonio Raimondi hacia finales de este siglo. Vamos a ver el video. Quería enseñarles esto. Me pareció muy atractivo y me gustaría que podamos hacer algo así